Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Estábamos mirando algunos conceptos fundamentales del bautismo y ahora vamos a tratar algo que es un tanto problemático cuando hablamos con nuestros hermanos separados, y es el bautismo de los niños. Para hablar de esto, pues tenemos que tener como la mirada completa del bautismo. No podemos parcializar una que otra palabra de la Escritura, no podemos proceder sin las estructuras mismas en las cuales nació el bautismo. ¿Por qué se bautizan a los niños? Bueno, en primer lugar, porque podríamos preguntar, ¿por qué se circuncidan los hebreos a los 8 días? ¿Qué significado tiene? Bueno, pues significa que ese niño pertenece al pueblo hebreo, ¿verdad? Y como el Señor, aunque se circuncidaron los primeros ya en edad adulta, ¿verdad? Sin embargo, desde pequeños, no nada más los adultos, sino desde pequeños, todo varón que pertenece al pueblo es circuncidado. Y así vemos que Jesús se circuncidó a los 8 días, que el Bautista se circuncidó a los 8 días, y que hoy día, han pasado 2000 años, los hebreos siguen circuncidándose a los 8 días, a veces con ciertos problemas hoy día de índole social, de índole higiénico, pero que pues lógicamente con toda lógica seguirán siendo una práctica religiosa, y claro, con las condiciones de higiene, etcétera, que utilizan ahora los rabinos, a veces son médicos, etcétera, para ejercer en una forma higiénica la circuncisión, seguirá perseverando. Bueno, pues la circuncisión está unida al bautismo. Es decir, la pertenencia al pueblo de Dios lo hace el bautismo. Y es por ello que desde la más tierna infancia, como el que nace, ¿verdad?, está esperando ser mexicano, bueno, pues ¿cómo lo prueba? Con su acta de nacimiento, que generalmente es a edad pequeña. Muchas veces ya salen registrados el mismo día que salen del hospital las mamás en algunas partes. De tal manera que el bautismo está en conexión con la circuncisión. La circuncisión quedó atrás, ahora la sustituye plenamente el bautismo. Y aunque ha habido cristianos todavía hoy día que siguen teniendo la circuncisión y el bautismo, como los etíopes, por lo menos algunas secciones de la iglesia etiópica, sin embargo, San Pablo claramente, sobre todo en los Gálatas, nos dice que no deben circuncidarse los nuevos creyentes. Bien, esta conexión que nos da la visión completa del bautismo no puede ser obscurecida con decir es que los niños no tienen voluntad propia, ¿verdad? No tienen voluntad propia. Nadie tiene voluntad propia para nacer mexicano, o estadounidense, o filipino, o chino, o de Luxemburgo, sino donde te tocó. Aquí nos tocó vivir, ¿verdad? Aquí nos tocó, dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Si alguien nace en Australia, pues será australiano. ¿Qué le vamos a hacer? No queda otra. Bueno, pues de la misma manera, de una manera claro, matizada, el pertenecer al pueblo de Dios lo hace el bautismo. Es por ello que desde la más antigüedad cristiana, en contra de lo que digan nuestros hermanos evangélicos, existe el bautismo de los infantes. Por varias razones. En primer lugar, cuando dicen, fue bautizado él y su casa, con el concepto romano y judío, la casa significa la mujer, los hijos, todos los sirvientes, todos los que viven bajo aquella casa, son bajo la persona sui juris, ¿verdad? Solo los padres de familia en el mundo romano tenían personalidad jurídica, eran señores de dueños de haciendas, dueños de las vidas de las personas, y por consiguiente cuando Josué dice, creeremos, yo mi casa seguirá al Señor, significa él y todos sus hijos y todos sus empleados y todos sus siervos y todos los que vivían en dependencia de él.
Así es que es otra mirada de familia. No es una familia individualística como queremos hoy día, ¿verdad? Que además no puede, de todas maneras, de alguna manera, la familia sigue existiendo si queremos, con restricciones más grandes cada día, pero de todas maneras es la pertenencia a aquella familia que en este caso cristiana. Ya ciertos libros anteriores todavía de haberse escrito los últimos textos revelados, como son las constituciones apostólicas y la vida G, el bautismo existe desde los primeros estratos de la iglesia. En las constituciones apostólicas se describe un día de Pascua y se nos dice: pónganse de este lado los adultos, organizando el bautismo de la Pascua, pónganse aquí los niños que hablan y pónganse de este lado los niños que no hablan. O sea que la práctica del bautismo de los infantes es antiquísima desde la iglesia primitiva, ¿verdad? Aunque no hay algún testimonio de los libros canónicos, sin embargo ya hay testimonios de la misma época de la praxis del bautismo de los niños. De tal manera que decir, como nuestros hermanos pretenden, en primer lugar, ideas simplistas, bueno, si Cristo se bautizó a los 33 años, nosotros debemos bautizarnos en edad adulta. Esto no es cierto, porque Cristo no recibió el bautismo cristiano. Él es el autor del bautismo cristiano y él ordenó después de su resurrección, antes de su ascensión, el bautismo dentro de la iglesia. San Mateo y San Marcos, y de bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y se bautizare se salvará, y el que no creyere se condenará. Entonces, Cristo no recibió el bautismo. El bautismo de Juan es otra cosa. Tan es así que es otra cosa que en el capítulo 19, como lo hemos dicho, de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo encuentra a algunos bautizados en nombre de Juan y ordena rebautizarlos en el nombre del Señor Jesús y recibir la confirmación, recibir al Espíritu Santo. Así es que son dos cosas que no tienen que ver y que no podemos unir. Es que dicen, es que ya lo presentamos en la iglesia. Lo presentaron, pero eso no es el bautismo. Cualquier evangélico, cualquier protestante te dice que eso no es el bautismo. Es una ceremonia, llamemos así, prebautismal, que además no es cristiana. Eso pertenece al Antiguo Testamento. Jesús fue presentado al templo y está bien. También en la Iglesia Católica se fomenta que los niños se presenten a los 40 días al templo o que se presenten en edades más tardías, a los 3 años, pero eso ya bautizados o no, pero eso no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano, el que se ha sido presentado en el templo, no está bautizado. Y eso se lo podemos preguntar a cualquier evangélico. Porque algunos te dicen, no, es que ya me presentaron y entonces, no, tú no eres todavía cristiano. Serás un partidario del cristianismo, serás un simpatizador del cristianismo, pero cristiano es solamente el que está bautizado de agua. Entonces, viene el problema de la edad del bautismo. En la iglesia católica, o en la iglesia de siempre, se han bautizado los niños. Los testimonios son las iglesias orientales, ¿verdad? Que son todavía mucho más reacias en sufrir cambios. Y no nada más, sino que el niño se bautiza, se confirma y recibe la comunión. Se hace perfecto cristiano de un solo plumazo, ¿verdad? Habíamos dicho que en la iglesia latina, por motivos históricos, se ha separado esto, pensando tal vez en una mejor formación de las personas. Pero cuando se hace de verdad, la familia vive cristianamente, la formación es progresiva y no sufre ninguna ruptura. Tal vez pensamos más bien en tanta gente que es tan mal cristiana que tiene rupturas, ¿verdad? Y que por ello no debemos pensar en teoría en ellos, sino debemos pensar en cómo es la vida cristiana, cuál debe ser. Y cuando el niño es bautizado, es formado, ora, sus padres le enseñaron a ir a misa desde siempre, etcétera, no tendrá ninguna ruptura, ni la primera comunión, y por consiguiente no tiene por qué recibir la confirmación en edad adulta para confirmar la fe que siempre ha tenido. Entonces, este concepto nos viene de las iglesias protestantes. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? La contaminación de las iglesias protestantes hace que, como los sacramentos siempre han tenido un concepto especial,
Los evangélicos a veces los niegan, a veces los aceptan, pero vieron la necesidad de que aquellos que habían sido bautizados de pequeños, como los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, entonces lo mejor es confirmar a la edad un poco como la edad de los hebreos, que tienen su entrada a la vida social, ¿verdad? Tienen su ceremonia a los 13 años, en este caso a edades fluctuantes en la actualidad, confirmar la fe. Pero digo, es un concepto que no es necesario, desde luego no es un concepto que entre dentro de la revelación cristiana, evidentemente, y segundo, es un concepto que tiene sus asegúnes y que cuando la familia es verdaderamente cristiana, no es necesario el que tenga que reconfirmar una fe que siempre ha tenido y que tiene. Tenemos que decir también algunas otras cosas más del bautismo de los niños, cómo esta conciencia cristiana hizo que hasta no muy lejanas épocas de un siglo, a veces la gente se bautizaba el mismo día de su nacimiento, o al otro día de su nacimiento, o más tardar a los 8 días de su nacimiento. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida, nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporciona todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es un aborto. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Son las 8 de la noche con 13 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. Hay que ver las boletas de bautismo de los países católicos de tradición México o Europa para ver que se bautizaban desde la más tierna infancia al otro día, a veces el mismo día de su nacimiento. Era el papá y los padrinos quienes llevaban a bautizar al niño. La mujer guardaba la cuarentena de aquella época. Pero vemos que a los 2, 3 días, 4, 5, a los 8 días, decía el código de 17, ¿verdad? Era el término ideal
para el bautismo un tanto como la fecha de la circuncisión a los 8 días. Esto, ¿qué ha pasado? Que la descristianización ha hecho que ya no tengamos la idea del bautismo como medio absoluto de salvación. Esto va a volver a la nueva evangelización, lo está proclamando de nuevo, ¿verdad? El recordar a todas las gentes la necesidad del bautismo, la absoluta necesidad del bautismo para nuestra salvación. Y por consiguiente, todas aquellas personas que dicen, no, pues que mi niño cumpla 1 año, 2, 3, a ver cuándo, pues están, como dijéramos, descuidando un aspecto fundamental de su vida cristiana. Antiguamente, una papá que tenía esta idea o que atrasaba el bautismo, no se le podía absolver, ¿verdad? Entonces, yo le suplico a toda la gente que tiene tantos y tantos y tantos niños, ¿verdad? A veces 3, 4, 5 sin bautizar, que es el momento que este año de la fe, hablen con su párroco o diríjanse a quien sea. Yo me ofrezco para que puedan dirigirse a mí, para facilitarles el bautismo de sus hijos, que a veces son porque no tienen boleta de acta de nacimiento, por algún otro problema. Por ahí no falta la diversa sensibilidad de la gente que crea sus propios fantasmas, como digo, ¿verdad? Sus propias cosas para justificarse. Así es que, para que no dejen esa multitud, a veces te encuentras familias enteras que no están bautizadas. Así es que yo invito a Tijuana, invito a Baja California, que volvamos a nuestras raíces, ¿verdad? Que volvamos a nuestras raíces cristianas, mexicanas, ¿verdad? Para volver a la iglesia. Invito a todas las personas que tienen hijos sin bautizar, que si, aunque sean en edad adulta, que si ellos tienen todavía cierta influencia sobre ellos, pues los inviten a un catecumenado breve, ¿verdad? Para su formación. No es lo mismo, también hay que insistir esto, un país que tiene raíces católicas de un país totalmente pagano. En esto sí tenemos que hacer diferencia en que el catecumenado no puede ser igual, porque de todas maneras algo de la vida cristiana se absorbe por ósmosis. Así es que por eso las circunstancias no pueden ser iguales en los países de misión, ¿verdad? Si voy al Tíbet a hacer una misión, a algún país total, a Mongolia, que si yo tengo un país de malos católicos, pero digamos de ciertas raíces católicas. Así es que es el momento de que pensemos en todas estas familias. Yo los invito a través de Koinonia Radio, a nuestros párrocos y a toda la gente a que este año de la fe demos facilidades para los sacramentos, como de hecho de alguna manera lo dice el documento del año de la fe, ¿verdad? Y las indulgencias que se dan para este año de la fe, que recomienda que los obispos le den facilidades a los sacerdotes para la absolución de los pecados y para que la gente vuelva a la praxis de la fe. Otra cosa importante es ese concepto de que el niño elija su religión. Es tan absurdo como decir, yo quiero que mi hijo decida qué lengua va a hablar, si habla el chino, el sueco o el somalí, ¿verdad? A ver cuál, o el español o el inglés, a ver que él decida, a ver qué idioma. Al revés, si yo quiero que mi hijo sea políglota, primero que aprenda perfectamente y desde la más temprana edad podrá aprender después el francés y el inglés, será un políglato, pero sí, que habla varias lenguas, pero siempre lo hará, siempre y cuando haya aprendido un primer idioma. No se puede decir que el niño pueda, como decía Rousseau, ¿verdad?, sin contaminación ninguna en una isla pueda llegar a aprender el alfabeto. Esto es totalmente absurdo, en contra de la naturaleza humana tal como está en este momento, en esta situación en que hemos nacido. Así es que el niño no puede elegir su religión. El niño elegirá aquello que vea a lo más de sus padres o de su ambiente y que tenga contacto con ello. Porque si yo pongo a un niño, a ver, vete ahí a ver si eliges elegir ser budista o la religión de la India, ¿verdad? Pues ¿quién se la va a enseñar? A menos que ya de adulto, ¿verdad?, él se meta y tenga las posibilidades de conocer otras cosas, nunca podrá elegir una religión que ni siquiera ha oído mencionar. Así es que
es una justificación de los malos católicos, bueno, porque no, pero pocos católicos piensan así, casi todos están contaminados por las sectas o por movimientos esotéricos o por movimientos evangélicos, anabaptistas. Los anabaptistas son aquellos que desde un principio decían que el bautismo de los niños no vale, como lo siguen diciendo muchas denominaciones evangélicas, ¿verdad? Sino que tiene que ser en edad adulta, y rebautizan en contra de la tradición de la Iglesia, que al revés, la Iglesia Católica sepan que acepta el bautismo de agua, el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad de agua, de cualquier denominación, ¿verdad? El otro día acepté en esta parroquia a un muchacho bautizado válidamente en la iglesia bautista confeso, conocedor de su religión, practicante, ¿verdad? Que estaba en el hospital, y lo admití con el credo simple a la Iglesia Católica, la confirmación, la primera comunión, y quiere casarse en la Iglesia Católica. Así es que la Iglesia siempre reconoce el bautismo válido hecho por nuestros hermanos evangélicos, o no digamos por los ortodoxos, o por las iglesias clásicas, las comunidades eclesiales clásicas. La Iglesia no acepta el doble bautismo, solo cuando hay alguna duda, ¿verdad? Alguna duda prudente, bueno, pues podrá hacerse el bautismo bajo condición, como lo indican los mismos cánones. Así es que el bautismo de niños es plenamente legítimo. El bautismo de niños debe ser bautizarse una familia realmente católica en los primeros meses, digamos así, ¿verdad?, de su nacimiento, sobre todo pensando en que no somos dueños de la vida, en la gran mortalidad de los niños, ¿verdad? Y que qué bueno que, al contrario, que la gente piensa lo primero en la vida espiritual de los hijos, ¿verdad? Así como la vida natural quiere darle inmediatamente, injertar en ellos la vida espiritual. Y que son de alabar todos aquellos que inmediatamente hacen el bautismo de sus hijos, o piden el bautismo de sus hijos cuando están enfermos, y que los párrocos, como yo les decía, pueden resolver este problema a través de laicos comprometidos, ¿verdad? Que tengan al servicio de la parroquia, para que, si ellos por algún motivo no están o no pueden asistir al bautismo, por algún motivo, dijéramos, razonable, pues entonces pueda hacerse el bautismo de emergencia por cualquier laico cualificado. Ojalá que de verdad también este año en las parroquias, todas parroquias aquellas que tienen hospitales, pongan a laicos cualificados para los bautismos, ¿verdad? Para los bautismos de emergencia. Realmente los que hemos estado en contacto con hospitales sabemos el enorme problema que hay en esto, ¿no? Yo atendí hospitales como el de La Raza en México, que tenía la gineco de La Raza 90 nacimientos diarios, ¿verdad? De los cuales tantos, pues algunos por lo menos fallecen porque son prematuros, porque están enfermos, porque vienen con enfermedades congénitas severas, ¿verdad? O simplemente se prevé que no pueden vivir porque tienen el corazón al revés, o alguna de estas tantas patologías anatómicas o fisiológicas, ¿verdad? Qué bonito es cuando al revés alguien le dicen a su niño ya no va a vivir, ¿verdad? Como el otro día vino un muchacho a la parroquia, conocidos nuestros, a través de conocidos nuestros, yo le dijeron que su niño no podía vivir. Fuimos lo bauticé, lo confirmé en el Hospital General, y afortunadamente se equivocaron los médicos. Bueno, no se habrán equivocado, ¿verdad? Porque la naturaleza no sabemos, los niños tienen una gran fragilidad, pero tienen una gran vitalidad para vivir. Y este niño está muy tranquilo y feliz, y se salvó, ¿verdad? Tendrá 2 meses, 3, pero ya está totalmente sano. Y bueno, pues nada más hace falta que, si lo desean los papás, ponerle padrinos y presentarlo en la iglesia. Antiguamente era obligatorio, ¿verdad?, hacer lo que se llama la suplencia de las ceremonias bautismales. Hoy día hay un rito especial que queda a voluntad de los padres o de las circunstancias. Lo que sí tienen es levantar el acta de bautismo y de confirmación en la parroquia.
cuando un niño está en grave peligro de muerte, o en peligro de muerte posible, o en peligro de muerte, o no en artículo de muerte, sino puede confirmársele, por ejemplo, todos los niños que tienen cáncer, que tienen otra cosa, ¿verdad? Hay tantos hospitales aquí en Tijuana que tienen niños cancerosos, centros de niños gravemente enfermos. Todos esos niños pueden confirmarse, ¿verdad? Todos esos niños que tienen cáncer pueden confirmarse, ¿verdad? O que tienen alguna otra enfermedad. Hay muchísimas enfermedades que son mortales, aunque ahora afortunadamente curables en gran parte o en gran número en nuestros hospitales, ¿verdad? Ayer veíamos que el presidente, ayer o antier, entregó otro hospital de niños de cáncer, ¿verdad? Un hospital muy bueno. Ojalá que también hubiera la suplencia en este campo, el ser conscientes los párrocos y los padres y las familias en que todos estos niños pueden confirmarse, además de la necesidad del bautismo, ¿verdad? La necesidad absoluta del bautismo. Vamos a una pausa comercial. Espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde. Por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo. Son las 8 de la noche con 28 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, ley aplicada, ley aplicada. Estamos hablando del bautismo de los niños y leamos estrictamente lo que dice el canon. 867, parágrafo primero. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas cuanto antes del nacimiento. E incluso, esto no, es un sueño, lo que dice después, incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Esto se requiere ya mucha preparación, ser un pueblo como los gringos o algún otro, y aún ni ellos, Segundo, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora, sin pretexto, ¿verdad? ¿Qué se requiere para ser bautizado un niño? Den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces, ¿verdad? Si el papá no es católico, pues la mamá. Y yo les he dicho siempre, oye, ¿de quién es obligación darle de comer a tus hijos? ¿Del papá o de la mamá? Pues de ambos. Si el papá se va, pues entonces que el niño no coma porque su papá tiene obligación de darle de comer y no está. Esto es absurdo. La mamá, y si la mamá se va, pues el papá tiene obligación de darle de comer. Exactamente igual. Si el papá falla o la mamá falla en el aspecto de la fe, para eso está el papá, otro cónyuge. Y hacerlo discretamente, no es necesario herirlo, ni mucho menos, ¿verdad?
que tienes que ir a las pláticas o no sé qué, explicarle al párroco, ¿verdad? Y cómo están las cosas para que le dé las facilidades en este campo, ¿no? Luego, antiguamente, y puede haber algún caso en que de verdad los abuelos, que en gran parte antiguamente, la familia antigua, hacían los bases de padre en muchos sentidos, pues también encargarse de ello, ¿verdad? O legítimamente sus veces. Bien, que hay esperanza en que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta completamente esta esperanza, tiene que diferirse, pero en este caso, tiene que el párroco tiene obligación, como dice el documento del bautismo de los niños que establece esto, tiene obligación de seguir el caso. Si él no puede seguir el caso, debe bautizarlo, de todas maneras. Si no se compromete a que va a seguir preparando aquello por diferir el bautismo, tiene que hacerse el responsable de que seguirá el caso, si no, no puede negar el bautismo. El niño de padres católicos e incluso no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aún en contra de la voluntad de sus padres, ¿verdad? Claro, esto hay que hacerlo con toda discreción, y ojalá que hubiera en las diferentes hospitales, cosa que falta, antiguamente sí lo había, pues tantas enfermeras católicas, médicos católicos que realmente practican su fe y que saben cuándo un niño va a morir y bueno, cuándo debe ser discretamente bautizado. No se requiere simplemente 2 o 3 gotas de agua y punto, ¿verdad? Sin necesidad de hacer la publicidad que nuestra gente o que ciertas gentes intentan hacer. Así es que es una cosa, una bendición, llamemos así, aún para los no católicos. Yo he encontrado gente no católica que han admitido que sus hijos, me acuerdo de unos extranjeros en el hospital Imandif, Instituto Nacional de Pediatría en México, que les dije, bueno, todos sabían que estaban muy malos sus niños. Dije, oye muchachos, yo soy el sacerdote, ¿qué les parece si bautizamos a su niño? Y ellos dijeron sí, ¿verdad? Venían de Holanda o no sé de dónde, algún país así, y ninguno era creyente, pero permitió que su niño fuera bautizado. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Claro que hay que hacerlo con discreción, sobre todo cuando los padres, ¿verdad?, realmente, tenazmente se oponen, como pueden ser las de las sectas, pues entonces si es necesario, pues tiene que hacerse totalmente en secreto y a discreción del que está bautizando, del que puede hacerlo en ese campo. Bien, ¿qué más dice los cánones al respecto del bautismo? Bien, dice, bueno, sí, claro, si es adulto, ya sabemos que ojalá fuera un teólogo para bautizar, que tuviera toda la preparación de vida, solo que se encuentre o que se equipare a alguien que se encuentra en peligro de muerte, debe tener algún conocimiento de las verdades de la fe y que quiera ser bautizado, ¿verdad? Como algunas veces en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, salieron los capellanes militares, los bautismos, ¿verdad?, de todos los soldados. Esto se aplica, y no se requiere ser soldado para esto, se tiene que aplicar en muchas partes, ¿verdad? Aquí mismo yo bauticé, que no regresó por su boleta, pero yo lo entiendo, a un muchacho que era soldado, lo hirieron en la Cruz Roja, y le dije, no, están en misiones peligrosísimas, entonces dándose uno cuenta de las cosas, te bautizo y ya algún día recogerás tu boleta, ¿verdad? Recogerás tu boleta o puedes venirme a ver, toma mi teléfono si quieres venirme a ver para recoger, ¿verdad? Encuentro muchísimos casos. Que sepa, bueno, desde luego cuando un adulto es bautizado debe ser confirmado y recibir la Eucaristía, debe ser dentro de la misa. Solamente por razones graves o suficientes puede separarse los sacramentos en los adultos. Bien, cuando hay dudas de si alguien se es bautizado o fue administrado no válidamente, si queda la duda hay que bautizarlo, pero solamente en caso de que se dé uno cuenta que realmente hay una duda real, ¿verdad?, sobre el bautismo. Bien, el niño expósito, todos estos niños de la casa de cuna, yo
no sé aquí porque ya estoy anciano y ya puedo trabajar tampoco, pero en la Ciudad de México, yo tenía controlados todos los centros del gobierno, desde la casa de cuna, ¿verdad? Las 2, 3 casas de cuna que hay, ¿verdad? Hasta con el bautismo y la confirmación de todos estos niños. Pero pues se requiere que alguien se dedique. Aquí no hay una pastoral especializada, ¿verdad? Que dijera, bueno, hay un sacerdote que se encarga de todas las casas de cuna particulares o del gobierno aquí de Tijuana. O no hay los que están en las casas de los niños de la calle, ¿verdad? Todo esto hace falta que algún sacerdote tome la iniciativa, ¿verdad? No que esté esperando que el señor obispo crea la comisión. Si alguno te sientes llamado, bueno, pues a pesar de tu parroquia, dale una vez a la semana para ir a saludar a estos muchachos y ver sus necesidades, ¿verdad? El otro día conocí una casa, ¿verdad? Nada más la fui a conocer, aquí que queda en la calle de Quintana Roo, en el callejón Quintana Roo, que viven 20 jóvenes, 20 niños de la calle. Ese es del gobierno municipal. Ya me dijeron que hay otros del gobierno estatal y otros, en fin. Sería relación de hacer un trabajo y ver cómo andan estas cosas. Pero debe ser nuestra preocupación en este año de la fe, en este caso de los pastores o de los laicos comprometidos, para ver qué podemos hacer en estos casos. Yo, sus boletas de los niños expósitos que hice en la casa cuna había una las dos en Coyoacán, los dos en Coyoacán, llevamos en la parroquia de San Juan Bautista y solo poníamos el nombre de su expediente. También para evitarse problemas de que si le pusieron un nombre, de que si le pusieron otro nombre, de que los van a adoptar quieren otro nombre, que, en fin, todos estos problemas se pueden resolver con buena voluntad, ¿verdad? Y para que no haya en dado caso como si el gobierno supuestamente es laico, etcétera, todos estos problemillas, pues nada más se le pone, ¿verdad? Yo hago la intención cuando hay niños en peligro de muerte, si no están, de ponerles, si es niño, pero ustedes le pueden poner cualquier nombre, ¿verdad? Cualquier nombre de cualquier santo, aunque sea un nombre no tan bonito como nos guste ahora. Si quieren los nombres bonitos, ¿verdad? Pues pónganse los nombres bonitos, pero si no, a mí me gusta José María para los hombres y María José para las mujeres, ¿verdad? Me gusta porque es muy universal, creo que nadie quedará decepcionado de estos nombres, y pues claro, si el papá llega y la mamá y le pone otro nombre, bendito sea Dios. Bien, el expósito, ¿verdad? O el que se haya abandonado, a veces dejan un niño en las casas, que en la actualidad es un problema, no debe ser un problema. La familia cristiana antes, si un niño le depositaban se quedaba con él, ¿verdad? Se quedaba con los centenados, con los expósitos, con todo. La familia cristiana tenía una amplísima aceptación. Pero como estamos en una época de egoísmo, ¿verdad? Pues entonces, además los líos legales de que antiguamente no había eso, ¿verdad? Lo que se llama las adopciones de hecho. Ahora las adopciones de derecho pues son complicadas, ¿verdad? Generalmente los entregan a la autoridad civil y pues evidentemente que no están... Si los abandonaron, ¿qué se van a preocupar de bautizarlos? ¿Verdad? En la medida también de esto, sobre todo en esta época del aborto y todo esto, pues pueden bautizarse, deben bautizarse, dice, en lo posible, bautizar a los fetos abortivos si todavía viven, ¿verdad? Así es que por eso cualquier persona debería saber bautizar, porque hay casos en los cuales pues solamente las personas, yo en mis buenos tiempos que atendí los hospitales, ponía en las ginecos que alguna monjita de las que se dedican a los hospitales, ¿verdad? Que fuera 1 o 2 veces a la semana, porque las muchachas, pues ustedes pueden meterse a todos ellos, están ahí, el parto y todo, pues lo más propio es que una religiosa lo haga, o una mujer verdadera laica comprometida, ¿verdad? En fin, hay que pensar en la problemática de cada lugar y de cada circunstancia, pero tiene una solución si hay buena voluntad. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Tenemos nosotros
por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero lo sabe. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, con caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha ido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto libre hasta las 12 semanas llegó a México Distrito Federal en verano de 2007. 5 años después, los abortos practicados allí han sido cerca de 500,000 solo en el DF. Esta cifra es mucho mayor, sin contar aquellos abortos hechos en clínicas clandestinas y abortos caseros. Mujer, sé valiente, defiende el hijo de tu vientre. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estás escuchando Colonia Radio. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Finalmente, el problema de los padrinos. Ay, sobre esto hay tantas leyendas y tantos problemas cuando debería ser el problema mínimo, ¿verdad? Dice el canon, en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, ¿verdad?, que asista a la iniciación cristiana del adulto que se bautiza, y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo, y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla las obligaciones de él. Aquí hay diversas tradiciones. Los Estados Unidos, los papás cargan al niño, y los padrinos están al lado. En la tradición mexicana, los papás presentan al niño, los padrinos cargan al niño para el bautismo, ¿verdad? Cargan al niño para el bautismo. Yo siempre les pregunto aquí en Tijuana, dado la cantidad de americanos o de influjos, ¿cuál tradición vamos a seguir ahí en los bautismos? ¿Quieren que los papás carguen al niño, tradición gringa?
quieren que los papás, que los padrinos carguen al niño, tradición mexicana. Es indistinta, ¿no? ¿Verdad? Lo que quieran las personas. Téngase un solo padrino o una sola madrina. Lo ideal es uno, la gente está acostumbrada a que sea pareja. Dice, o uno y una, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que sea una pareja y por eso les ponen dificultades. Primero porque dicen, ¿quién va a ser su padrino? Puede ser una persona que es soltera, que nunca se ha casado, una persona que es viuda, mi abuelita, ¿verdad? Una persona que, aunque haya tenido una falla anterior, sea madre soltera, pero que viva impecablemente, ¿verdad? En la actualidad, que no tenga ninguna relación de tipo concubinario. Entonces, primero puede ser, o lo ideal es uno o una, pueden ser dos, y aquí viene la complicación para la gente. Sí, si son una pareja, deben ser casados por la iglesia. No se dice que los papás tengan que ser casados por la iglesia. Aquí hay un error tanto de algunos sacerdotes, que es un abuso del derecho. Los sacerdotes que piden que para ser bautizado se requiera que los papás estén casados por la iglesia. Esto no es cierto, no lo piden los cánones y es una gravísima injusticia si se actúa de otra manera. Así es que los que tienen que ser casados tienen que ser los padrinos, no los papás. No se pide que los papás sean bautizados, sean casados por la iglesia, solamente los padrinos. Ojalá que nuestros párrocos, porque algunos extremando su celo, pueden cometer errores injustos en este caso, injusticias en este caso. Así es que los padrinos son los que tienen que ser por la iglesia, casados por la iglesia. Vamos a ver cuáles son las condiciones de los padrinos y que también tiene alguna excepción, vamos a ver cuáles, y les voy a decir cómo se resuelve este problema. Dice, para que alguien sea bautizado como padrino es necesario, haya sido elegido por quien va a bautizarse, por sus padres o por quienes ocupan su lugar, y faltando estos por el párroco o el ministro que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Segundo, haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad. Yo fui padrino la primera vez a los 14 años, creo, de confirmación de un compañerito mío. El párroco o el ministro considera admisible esta excepción. Ser católico, estar confirmado, evidentemente, haya recibido la Eucaristía, sea un católico que haya recibido los sacramentos de iniciación, y lleve una vida congruente. Por eso es que los padrinos tienen que ser casados por la iglesia. Por si los padrinos no son casados por la iglesia, pues no llevan una vida congruente con la fe católica, ¿verdad? No esté excomulgado o tenga alguna pena canónica, y tampoco el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Los papás, si son padres, no pueden ser padrinos, ¿verdad? Sería suplir la misma función. Sí pueden ser los abuelos, ¿verdad? O algún otro pariente cercano, los tíos. De hecho, mi padrino de bautismo, yo solo tuve padrino, era el hermano de mi mamá, que nunca se casó, ¿verdad? Así es que el hermano de mi mamá fue mi padrino. Tuve un solo padrino, no tuve dos padrinos. Entonces, primera idea, puede ser un padrino nada más. Segundo, si son pareja, deben ser casados por la iglesia. Aquí puede haber alguna excepción, pero hay que saberla hacer canónicamente. ¿Qué significa? Tuve un caso hace muy poco que lo derivé porque yo era del Distrito Federal, yo vivo en Tijuana, pues yo no podía hacerlo, ¿verdad? Pero claro, hablando con un canonista que sepa, ¿verdad? Un compañero mío que trabajamos, él es franciscano, trabajamos juntos, siempre estamos muy de acuerdo, en una persona en que la pareja era de judíos, ¿verdad? De judíos, pero por ciertos compromisos, ya ven que puede haber a veces, por ahí dice, a veces Adela Micha y otros que son hebreas, mi comadre, ¿verdad? ¿Quién sabe en qué circunstancias? Bueno, porque a veces la gente pone padrinos de bendición de un objeto, o padrinos de refrescos, o padrino de la comida de la niña, pues ese puede ser padrino, no necesita ser católico. Para ser padrino se requiere ser católico. Pero entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se pone en la boleta de bautismo testigos, porque
Para ser testigo, para la boda, los padrinos no necesitan, no necesitan ningún requisito, son simples testigos. Para ser testigo se requiere solamente tener uso de razón y darse cuenta de lo que está haciendo. Pueden ser testigos y se pone un tercer padrino, ¿verdad? Un padrino que figure poco, ¿verdad? Pero que sea el verdadero padrino de los muchachos. Hay soluciones cuando hay buena voluntad, ¿verdad? Y hay conocimiento de esto. Por sobre todo porque a veces ponían en problemas, sobre todo la gente poderosa, ¿verdad? Va a ser el presidente de la República su padrino y resulta que vive en concubinato. Era muy frecuente esto, Vemos, por ejemplo, no recuerdo el caso, pero Venustiano Carranza se le ve ahí de padrino en un bautismo, ¿verdad? Venustiano Carranza y otros presidentes de la República, ¿verdad? Entonces, a veces resulta que es un problema para los párrocos, porque sabe todo el mundo que el presidente de algún país o de nuestro país no vivía en unión libre o en concubinato, pues entonces es un verdadero problema, ¿no? Entonces, por eso hay esta alternativa de ser testigos y tener un padrino tercero, y que inclusive puede ser el mismo bautizante. El bautizante puede ser padrino de la persona. Yo lo hago muy frecuentemente cuando son adultos de la cárcel, adultos de algunos lugares donde no hay posibilidad y no debe uno comprometer al personal, ¿verdad? Porque no es conveniente comprometerlos. Por ejemplo, en el hospital de salud mental, ¿verdad? Cuando se bautiza alguno por muchos motivos, puede uno ser padrino, también ser padrino de la persona, ¿verdad? Para no comprometer al personal, sino es que no hay nadie, ningún familiar de las personas. Hay ciertas circunstancias en las cuales también, antiguamente estaba prohibido que el bautizante, que los ministros de culto, que los sacerdotes fuéramos padrinos, pero había que pedir permiso al obispo, al superior mayor, pero en la actualidad no hay esta prohibición. Y en los que trabajan en la pastoral de esto es muy frecuente que suceda esto. Bien, ¿qué otra cosa? También se puede ser un padrino católico y el otro no católico, si están casados por la iglesia. Puede ser un matrimonio de una católica y un no católico que sean padrinos, entonces el verdadero padrino es la parte católica, pero tienen que estar casados por la iglesia. Muy bien. Bien. El bautismo, aquí basta, cuando ya se es adulto, basta que el muchacho o la persona diga que fue bautizada, ¿verdad? Y que que está diciendo la verdad bajo juramento. Bien, se hace muy importante en la iglesia es la boleta de bautismo para el registro de la iglesia, pero no nada más, también tiene efectos civiles. Cuando no se tiene registro civil y va uno ante un notario, etcétera, vale por el registro civil, ¿verdad? Antiguamente había poca gente que se registraba por el civil y le valía la boleta registrándola ante notario. Tiene además validez por otros muchos testimonios que no lo tiene cuando es un documento extemporáneo. También en este caso hay que decir que cuando no se tiene la boleta y se está bautizado, porque puede ser una gente que quiera la boleta y no estás bautizado, pues ¿cómo te vamos a dar una cosa que nunca ha existido? No, hay mucha gente que porque no tiene papeles, por ejemplo, para pasar del otro lado, para todo esto, bueno, si está bautizado y le viene algún bien, perfecto, pero no podemos fabricar un documento de un hecho inexistente. Esto lo cual lo entendemos perfectamente. Así es que la boleta de bautismo es muy importante porque ahí se anota el matrimonio, porque ahí se anotan todos los otros sacramentos, el bautismo, el bautismo y la confirmación fundamentalmente. Salió el otro día en una reunión de sacerdotes el problema del registro civil. En ninguna parte está dicho de los cánones de que es necesario el registro civil. Esto es por un problema histórico mexicano, pero en la actualidad ya se puede prescindir del civil. Es una buena costumbre, pero no una exigencia canónica. Y también de que la primera comunión ahora en Estados Unidos exigen que se ponga, ¿verdad? Aquí también en Tijuana, pero es una costumbre al lado del derecho, no es una absoluta obligación ni que se dé papel comprobante de primera comunión, ni de que se anote. Pero en fin, trataremos la próxima vez
un detallito más para que quede claro y pasemos al sacramento de la penitencia. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.